Bendiciones para todos mis hermanos que en este momento pueden alcanzar a ver a través de este medio de comunicación. El Espíritu Santo me ha inquietado a ministrar a través de una serie de videos y de prédicas que voy a estar subiendo a las redes sociales y enviando a mis hermanos y amigos que tienen sed de la palabra de Dios. Yo sé que muchos van a ser bendecidos a través de estos temas, pues Dios me ha inquietado a poder hablar con claridad la vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros que estamos viviendo en Cristo, hay mucha gente que está viviendo en Cristo hoy en día que no tiene revelación de lo que es la gracia de Dios y la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y aún estando dentro de la iglesia del Señor, no se les ha revelado la gracia de Dios y viven en temores, viven en afanes, viven en ansiedades, porque la confianza de ellos no está basada plenamente en el poder de Dios, sino que está muchas veces basada en una justicia propia sobre las cuales no pueden poner un peso de confianza, y por esta causa hay un desequilibrio emocional en las personas que asisten a la iglesia por no conocer la verdad de Dios a través de lo que es la gracia de Dios. Este es un punto que voy a tocar en este tema, lo que es la ley y la gracia de Dios, para ir pues desarrollando esta serie de prédicas que les van a llegar y que sé que van a ser de bendición para sus vidas. Quisiera que usted estuviera conmigo conectado y pudiera escuchar la palabra de Dios y de alguna forma ser bendecido por el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, y cuando la palabra de Dios penetra en el alma, es para bendecirla, es para sanarla, es para fortalecerla. Y en este momento yo espero que su vida sea fortalecida por el Señor y sea llena con el poder del Espíritu Santo. Yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor me dé el favor y yo pueda ser ese canal de bendición que pueda usar Dios para bendecir su vida. Soy su hermano en Cristo, Samuel Vargas, ministro del Señor por la gracia de Dios, y hoy en día predicador de su palabra, amante de la vida de Dios, amante de Dios, amante de lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, por amor a Dios, por amor a Cristo. Hoy en día mi pasión es predicar la palabra del Señor en todo momento, en todo tiempo. Ahora bien, quiero comenzar con este tema, el cual he titulado La ley y la gracia de Dios. Muchas veces nosotros, aún estando dentro de la iglesia del Señor, no entendemos la diferencia de lo que es la ley y la gracia de Dios. Y por esta causa, como lo decía al principio, vivimos llenos de temores, de desconfianzas, de ansiedades, porque no estamos plenamente confiados en Cristo Jesús, porque estamos dependiendo de nuestra fuerza, estamos dependiendo de la ley que se activa por las obras de la carne y no por la fe en Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Yo quiero que usted estudie conmigo la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Vamos a ir leyendo poco a poco las escrituras para poder extraer lo mejor de Dios, lo mejor de su palabra. Quiero hacer este tipo de temas bastante sencillos y que usted pueda entender con claridad lo que es la gracia de Dios para con su vida. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Cuando vemos este texto expresado por el apóstol Pablo en la carta a los Éfesos, en la carta de Efesios, Pablo les da una enseñanza muy profunda, ya que en el tiempo del apóstol Pablo se estaba cambiando el diseño, o se estaba más bien estableciendo el diseño original de Dios para con el hombre a través de Cristo Jesús. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía una dependencia en las obras de la carne porque vivían bajo la ley. Y estas costumbres, este diseño viejo, tuvo que desvanecerse para cumplirse la promesa de Dios de salvación a la humanidad a través de Cristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar acerca de la gracia de Dios, él le da a conocer a los gentiles y a los judíos este método de salvación, este método que fue diseñado antes de la creación del mundo, porque Jesucristo ya había sido preparado para salvar a la humanidad, para rescatar a la humanidad del pecado. Entonces la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por gracia. ¿Y qué es la salvación? La salvación es un paquete, es un regalo, es el don más grande de Dios que nos ha otorgado a través del Cristo Jesús, el Salvador. Es el don perfecto de salvación por Cristo, el Salvador. El único que pudo ser perfecto en todos sus caminos delante del Padre y que se presentó como un sacrificio santo y puro para con Dios, para salvar a la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la salvación que Dios nos ha dado es por gracia, no es por las obras, no es por la ley, sino que es por gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos. No merecemos ese regalo. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestro propio mérito, sino que es un regalo de Dios para con nosotros. No lo pudimos comprar, no lo pudimos pagar, no lo podemos de alguna forma pagar, porque el único pago que Dios aceptó por nuestros pecados fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros seamos merecedores de tan grande salvación, sino porque a Dios le plació salvarnos a nosotros a través de la sangre de Cristo. Entonces la salvación es un regalo. ¿Cómo se activa la salvación? A través de la fe. La salvación la activamos a través de la fe. En Romanos capítulo 9 o capítulo 10, vamos a buscar Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso regalo de Dios, que solamente nosotros podemos es recibirlo. No podemos comprarlo, no podemos pagarlo, sino recibirlo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús, el único santo, el único poderoso, el único grande, el único perfecto, es nuestro Salvador, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y dice, porque con la boca, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando usted cree en Jesucristo, instantáneamente se activa la justificación para su vida. Ya usted no anda en condenación, porque usted ya le pertenece a Jesucristo. Ya los pecados suyos son perdonados instantáneamente. Los pecados del pasado, del presente y del futuro son perdonados. ¿Por qué? Porque usted está confesando que Jesucristo es su Salvador. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando usted cree, usted acepta la justicia de Dios a través de Cristo en su vida. Y dice que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si es por la fe, pues ya no es por obra. Si es por la fe, ya no es por lo que yo pueda hacer, ni lo que yo haga, ni lo que deje de hacer, sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso que Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor. Es tan sencillo recibir este regalo que le voy a poner una comparación. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice la palabra de Dios que habían dos malhechores, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Uno de estos malhechores estaba altivo y renuente e incrédulo a que el que estaba muriendo en aquel lugar era el Salvador del mundo. Pero el otro malhechor estaba arrepentido y en su corazón le pidió al Señor, lo confesó como Salvador, diciéndole, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creyó que ese que estaba muriendo allí era su Salvador, y no solamente creyó, sino que lo confesó, lo declaró y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en su último momento ese malhechor pudo alcanzar la salvación. Jesús les dijo a aquel malhechor, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, ese hombre no tuvo que hacer nada para alcanzar la salvación. Ese hombre no tuvo que pagar nada. Incluso a él lo estaban crucificando porque era un malhechor. Pero en su último momento él confesó la salvación de Dios y él fue salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted confiesa que Cristo es su Salvador y cree de corazón que Él es real, que Él es un Dios poderoso, que Él vino a la tierra a morir por sus pecados, e instantáneamente la salvación se activa en su vida. Usted comienza a seguir una nueva naturaleza en Cristo Jesús, ya no dependiente de su fuerza, sino de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un paquete. No solamente trae salvación, la gracia de Dios trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Trae a Dios a vivir en nuestros cuerpos. Y cuando Dios vive en nuestros cuerpos, Dios mismo, la naturaleza que hay en nosotros de pecado, Él la va cambiando
por una nueva naturaleza, lo que llamamos el nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Cuando usted lee allí, usted se da cuenta de que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, mi pregunta para muchas personas que creen que el nuevo nacimiento lo podemos hacer nosotros, cuando le decimos a la gente: tienes que nacer de nuevo, de una manera equívoca, porque nosotros queremos cambiar a la gente a nuestra forma y a nuestra manera, o nosotros queremos que la gente nazca de nuevo por su propia fuerza, diciéndole: quítate esto, quítate aquello, haz esto, no hagas esto, no comas, no toques, no veas, no mires. Y creemos que ese es el nuevo nacimiento, amigo, hermano. Pero el nuevo nacimiento no viene tampoco de la carne ni de las obras que nosotros hagamos. Viene de la palabra, viene del Espíritu, viene del agua, viene de Dios. Ninguno de nosotros nacimos en este mundo porque quisimos nacer. Nosotros no le decimos cuando vamos a nacer, no decidimos nacer. Nacemos de nuevo porque hay una naturaleza, hay una obra que se gesta en la naturaleza del hombre, el cual provoca nuestro nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a provocar el nuevo nacimiento en nuestras vidas? No es el cambio de las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y yo sé que estos puntos son delicados y se tienen que explicar bien, porque no estoy justificando el pecado, ni estoy justificando la maldad en el hombre, sino que estoy hablando acerca de la regeneración que solamente puede ser dada por el Espíritu Santo. No podemos nosotros nacer de nuevo, de nuestra forma, a nuestra forma y a nuestra conveniencia, sino que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros nazcamos de nuevo. La palabra, el Espíritu es el que hace que nosotros nazcamos de nuevo. Yo quisiera que usted entendiera este punto, porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia y que cree que nacer de nuevo es dejar de usar una ropa, es dejar de maquillarse, dejar de peinarse, dejar de echarse colonia, desodorante, es dejar de hacer esto y aquello. No, eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la vida de Cristo en nosotros. No podemos nacer de nuevo nosotros por nuestra propia fuerza. Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento, y me atrevo a decir, el que nace de nuevo y el que crece en Cristo Jesús, no lo da el hombre, lo da Dios. Por eso es que usted ve gente dentro de las iglesias con Biblia en mano, con corbata, con partó, lo ve predicando muy bonito, lo ve dando sermones muy teológicos, muy brillantes. Pero ¿quiénes son delante de Dios? Y digo quiénes son porque no es lo que somos delante de los hombres, sino lo que somos delante de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cuáles son nuestros frutos espirituales? ¿Le damos lugar a los frutos del Espíritu Santo o al fruto del Espíritu Santo? Porque aún el fruto del Espíritu Santo no es de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer en la gracia de Dios por nuestra fuerza. Todo lo hace Dios por su misericordia. Nacemos de nuevo por la simiente que se nos ha dado. Nacemos de nuevo porque hemos recibido al Espíritu Santo, y porque recibimos al Espíritu Santo entendemos la vida de Cristo. Por eso amamos al hermano, por eso no aborrecemos a los hermanos, por eso no blasfemamos, ni murmuramos, ni criticamos contra el hermano, ni levantamos la mano contra nadie, sino que permitimos que Dios venga y gobierne en nuestros corazones.
No depende de la apariencia. La apariencia. Muchos quieren vivir de apariencias hoy en día. Muchos quieren agradar a los hombres hoy en día. Y por eso el cristiano hoy en día vive de emociones. Emociones pasajeras, momentáneas, pero no vivimos en la roca. No nos hemos parado en la roca, por eso vienen los vientos. Muchas veces nos vemos zarandeados, como Pedro, porque queremos vivir de emocionalismo y no vivimos en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no lo da el hombre. El nuevo nacimiento no lo da un pastor. El nuevo nacimiento no lo da un conocimiento. El nuevo nacimiento lo da Dios a través de su Espíritu Santo. No nacemos de nuevo, vuelvo y repito, porque queremos nacer, sino porque Él ha sembrado en nosotros la semilla. Él ha puesto en nosotros la semilla espiritual. Ha puesto su espíritu, ha puesto su palabra en nuestros corazones. Y eso provoca en nosotros un nuevo nacimiento. Y no es por obra, es por fe. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y cuando nacemos de nuevo, esto no indica tampoco que no vamos a cometer errores. Esto no indica tampoco que no vamos a tener debilidades en nuestras vidas. El no nacimiento indica que Cristo está en nosotros y que Él nos viene a buscar. Dios viene a buscar a su iglesia a través de Cristo. No es a través de Samuel Vargas, no es a través de los pastores, no es a través de cualquier nombre en la tierra, sino a través de Cristo. Más poderoso es entender esto, porque cuando entendemos esto, nosotros nos liberamos de frustraciones emocionales, de falsas enseñanzas dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente hoy en día predica acerca de la venida de Cristo? Y la gente, cuando predica acerca de la venida de Cristo, enseña que nosotros podemos estar preparados para su venida por nuestras propias obras. Obligamos a la gente a orar sin deseos de orar, porque no le enseñamos a la gente lo que es orar. Obligamos a la gente a congregarse. Obligamos a la gente a hacer una serie de cosas. Y le decimos, hermano, si usted no está haciendo eso y Cristo viene, usted se queda. Y llevamos a la gente a vivir en temores. Llevamos a la gente a vivir en zozobras emocionales. Conocí a un hermano nuevo creyente que me hablaba acerca de la oración. Me decía, hermano, a mí me han enseñado que si yo no oro de la manera fuerte, si me quedo dormido cuando estoy orando y Cristo viene, yo estoy orando y me quedo dormido, no me voy para el cielo, tengo que estar despierto cuando Cristo venga. Y el pobre hermano tenía un afán porque quería estar preparado para la venida de Cristo, pero estaba lleno de temores. Y esta era su conciencia. Ahora, muchas veces nosotros llevamos a gente a este mismo punto. Lo encerramos bajo conciencias insanas. Los llenamos de temores y no les enseñamos la palabra de Dios. Debemos orar. La oración, más que un hábito, si se pudiera decir, más que un patrón religioso, la oración es una necesidad. El contacto, la comunicación con Dios es una necesidad. El que no tiene contacto con Dios está vacío. No tenemos comunicación con Dios, no podemos sustraer de lo maravilloso y de lo bueno que es Él. Perdón. Estamos secos. Pero, ¿qué es la oración? La oración es una delicia. Es hablar con la persona más grande del universo. Es
es tener el privilegio de estar en comunicación con Dios directamente. Es pedir su favor, es pedir su misericordia, es pedir su gracia. Pero la oración tiene que ser una oración apasionada. Cuando oramos apasionadamente, sinceramente con el Señor, su oración puede ser muy corta, porque tal vez no tenga suficientes palabras, y por el hecho de que usted no ore tanto, no quiere decir que Dios no lo va a escuchar. Usted puede pasar una noche entera orando y Dios no lo escucha. Usted puede pasar 5 minutos en oración y su oración puede ser muy contundente ante la presencia de Dios. Como usted puede pasar toda la noche orando, deleitándose en la presencia de Dios y Dios lo escucha. Pero ya no depende de nosotros, sino que más bien depende de la gracia de Dios que está en nosotros, del amor que Dios ha depositado en nosotros para buscar su rostro. El salmista David expresaba en uno de los salmos: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré. Es Dios quien pone en nosotros el deseo de buscarlo, la pasión por orar, la pasión por interceder por las almas perdidas, la pasión por sumergirnos y beber agua como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y esa sed se despierta en nosotros es por la gracia de Dios que está en nosotros. Éramos tan, errábamos tanto cuando enseñamos a hacer oración, y todavía estamos errando, que aún nosotros, tal vez tu papá te llegó a castigar, o como un castigo te impuso que fueras a orar, y tú ves la oración como un castigo. Tú ves la oración como un patrón religioso. Por eso no oras apasionadamente. Por eso tu oración es seca. Por eso la presencia de Dios no está a mayor gloria contigo cuando tú oras. Porque tu oración es una oración incómoda ante la presencia del Señor. Por eso Dios, cuando enseña acerca de la oración, Él dice: no hagan vanas repeticiones, sino que hablen con sinceridad, con espontaneidad, a mi Padre que está en los cielos, con fe, con transparencia. Y la gracia de Dios responderá conforme a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 21, verso 22, hay algo allí muy profundo que se me reveló con mayor claridad cuando estaba meditando en este mensaje. Mateo 21, 22, dice allí la palabra del Señor de la siguiente manera: usted tal vez ha leído esta cita, pero tal vez no le ha caído nada de lo que esta cita revela. Dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero, aquí habla en Mateo 21, 22. Pero si vamos a Juan 14, 13, vemos por qué recibimos lo que pedimos. Juan 14, 13. Aleluya. Dice la palabra del Señor allí, mire: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré.
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto es parte de lo que es la gracia de Dios, hermano. A veces creemos que podemos pedir también algo que merecemos, hermano. Y cuando oramos con este pensamiento de justicia propia, se nos cierran las puertas. Nosotros mismos nos cerramos las puertas. Porque llegamos a Dios pidiéndole algo, creyendo que nosotros recibimos o vamos a recibirlo porque lo merecemos. Es que estoy orando mucho y le voy a pedir a Dios una esposa. Y entonces creemos que Dios nos da una esposa es porque nosotros estamos orando mucho. O porque hemos hecho esto, hemos hecho aquello, le estamos pidiendo a Dios un carro, una casa, un hijo, lo que sea, lo que tú le estés pidiendo a Dios. Es que yo no merezco que Dios me dé eso. Entonces oramos sin fe y no lo hacemos de la manera correcta. Dice, y todo lo que pidieres al Padre, en el nombre de Jesucristo, lo recibiréis. Vivir en la gracia es tener una dependencia absoluta del poder y del amor de Dios. Vivir en la gracia es depender absolutamente de su fuerza. Es soltarte en las manos del Señor. Es creer. Es creer que en el nombre de Jesús tú vas a recibir lo que tú estás orando. Que en su nombre vienen respuestas de Dios para tu vida. Si entendemos este código, hermanos, nosotros vamos a avanzar y vamos a escalar niveles espirituales en crecimiento y en prosperidad y en bendición y en todas las áreas de nuestras vidas. Entender que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibiremos. No en el nombre mío, no en el nombre de fulanito. Mire, ni siquiera no en el nombre de la ofrenda que usted da, ni de los diezmos que usted da. Ofrendamos para Dios. Diezmamos para Dios. Y en cierta forma recibimos de Dios. Pero no por eso tú vas a recibir o vas a ser merecedor de lo que Dios te va a dar. Porque dice la Biblia, y aquel que es poderoso para dar mucho más abundantemente de lo que entendemos, de lo que pedimos, de lo que conocemos, a Él sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Él te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiendo. Pero cuando lo pides en el nombre de Jesús, en su gracia. Qué lindo es vivir en la gracia de Dios. Tengo experiencias de lo que es vivir en la gracia de Dios. Dios me enseña cada día acerca de su gracia. Dios me hace ver mi condición para depender más de su poder. Para amarlo más cada día. Para estar más presto para Él cada día. Y yo espero que Dios me permita tener el tiempo suficiente para servirle a Él. Vivir en la gracia de Dios es hermoso. Algo que muchas veces Satanás, y quiero hacer referencia a esto, quiero enfocar esto para que usted entienda algo. Hay muchos cristianos que cuando van a echar fuera demonios, veía mucho esto como costumbre en las iglesias. Los pastores le decían a los hermanos, si usted está mal con Dios, no vaya a echar fuera demonios porque lo van a avergonzar los demonios. Y eran cristianos y estaban mal con Dios. Y habían cristianos que cuando se endemoniaba a alguien, nadie quería echarle fuera porque todos se consideraban pecadores. Y cuando alguien se atrevía, el diablo le decía mentira. Decía, tú no tienes poder, tú eres un pecador, eres un falso. Y los avergonzaba, hermano, delante de la congregación de los santos.
¿Pero por qué? ¿Por qué Satanás hacía esto? Por falta de conocimiento en la iglesia del Señor. Cuando nosotros echamos fuera demonios no es por méritos propios, no es porque tú oras mucho, ni ayunas mucho, ni estás en santidad a tu forma, porque crees que la santidad la tienes tú por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer. Tú eres santo porque Él te escogió y sencillamente la palabra santo significa escogido, apartado. Él te santificó y te santifica todos los días de tu vida. Cada mañana cuando te levantas y le pides a Él misericordia, Dios te perdona y te santifica por Cristo. Porque ya no estás en condenación, porque la sangre de Cristo te ha limpiado. Entonces, la gente iba a echar fuera demonios, todo el mundo tenía miedo de echar fuera demonios, porque no eran dependientes de la gracia de Dios. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Y cuando ya es Jesús, cuando se trata de Jesús, ya no se trata de ti y de mí. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ay, es que yo quiero orar mucho para que Dios me use en sanidad, hermano. Si Dios te va a dar un don de sanidad y te va a usar en sanidad, tienes que entender que es por su gracia. Si vas a echar fuera demonios, no puede ser en los méritos tuyos, sino en los méritos de Dios. En su nombre. Cuando yo entendí esto y a mí se me reveló esto, yo recuerdo que se me reveló en un momento crítico de mi vida, cuando estaba pasando por un proceso espiritual bien fuerte. Le estaba fallando a Dios. Sentía que le estaba fallando a Dios. Pero estaba allí, humillado ante la presencia del Señor, pidiéndole a Dios su misericordia sobre mi vida. Y recuerdo que tuve un enfrentamiento con un brujo, que creo que es una de las experiencias más fuertes que he tenido en esa área de liberación, porque el brujo manifestaba demonios fuertes. Había una manifestación de sangre en él. Él botaba sangre por las orejas, por la nariz, por la boca. Y cuando yo llegué al lugar donde los hermanos estaban allí orando, ninguno se atrevió a pasar a la habitación donde estaba el brujo. Me estaban esperando, porque no tenían revelación de quiénes eran en Cristo. Entonces esperamos a los pastores para que echen fuera los demonios. Esperamos a los evangelistas para que echen fuera los demonios, porque creemos que nosotros no tenemos una unción. Porque creemos que tiene que ser algo muy complicado para echar fuera los demonios. No tiene que ser complicado, tienes que tener fe y creer en Jesucristo. Y en el nombre de Jesús y con la autoridad que Cristo te da por ser su hijo, usted le ordena al demonio que se vaya y el demonio tiene que irse. Y recuerdo que llegué con esa revelación. Yo dije, Señor, yo no voy a ir en mi nombre. Si yo voy en mi nombre, el demonio me hace pedacito. Si voy en mi nombre, el demonio se burla de mí. Pero le dije a Dios, yo voy en tu nombre. Porque en tu nombre yo echaré fuera a los demonios. Y llegué a ese lugar y no tardé ni 5 segundos poniendo mi mano sobre él y diciéndole en voz baja al demonio, salga de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y el demonio se fue. Así me pasó en varias ocasiones. Después que entendí que la gracia de Dios y la autoridad de Dios no es por mis méritos, sino por lo que Él es. Y esto lo testifico y lo hablo para muchos que en este tiempo Dios está llamando y les quiere dotar de una revelación clara en cuanto a lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Qué lindo es vivir en la gracia de Dios. Hay una diferencia entre la ley y la gracia. La ley se activa por las obras
de la carne, lo que puedes hacer en tu fuerza. Lo que yo hago, lo que puedo hacer. Gálatas capítulo 3, verso 11. Vamos allí rápidamente. Gálatas 3:11. Dice así la palabra del Señor. Y que por la ley ninguno se justificará o se justifica para con Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ello. ¿Cómo sabes tú que estás viviendo en ley hoy en día? Eres un evangélico viviendo en la ley. Cuando crees que Dios te va a aceptar, o que te va a dar algo, o que va a hacer algo por lo que tú eres, por lo que tú hagas o por lo que tú des de hacer. No quiero decir con esto, hermano, que no le vamos a dar gloria a Dios y lo vamos a honrar, orando, buscando su rostro, congregándonos, predicando la palabra, haciendo lo que Él nos enseñó a hacer en su palabra. Pero no por nosotros, ni por nuestra fuerza, ni vivimos en condenación, cuando aún hemos dejado de hacer, cuando aún hemos dejado de congregarnos. Ya no creemos que estamos apartados de Dios. ¿Por qué estamos apartados de Dios si somos hijos de Dios? Y más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice a todos los que se congregan le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos dejado de orar. Ay, ya no soy cristiano, ya no soy. Hermano, revelación de hijo, de gracia. Usted se va a levantar porque dice que Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces los que viven por la ley viven por sus obras. Pero los que viven por la gracia viven por la dependencia total y absoluta de Cristo en la cruz del Calvario. Porque con la boca se confiesa para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este tema es profundo, hermano, pero quiero hacerlo de la mejor manera, de la manera más sencilla para que usted entienda. Y le aseguro que voy a estar hablando cosas en este mensaje que van a ser muy controversiales, hermano. Sin ofender a nadie. No es mi intención ofender a nadie. Son aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. Los que tienen a Dios en su corazón van a entender esta palabra. Y ya voy a cortar este espacio porque ya el tiempo se me está limitando aquí en mi celular, pero voy a seguir desarrollando esta palabra para podérselas enviar a ustedes y que esta palabra sea bendición. Oro para que usted pueda entender la gracia de Dios, conocer la gracia de Dios y que el Espíritu Santo le dé sabiduría, entendimiento y crecimiento. Padre, oro por tus hijos, oro por tu pueblo, bendigo tu iglesia, bendigo a tu pueblo con la autoridad que tú me has dado en Cristo Jesús. Bajo esa bendición, bajo ese pacto, declaro que esta palabra es de bendición para la iglesia y para tus hijos que están creciendo hoy en día en ti, Señor, y que necesitan esta palabra. Dios te bendiga, hermano. No te pierdas ninguno de estos temas que voy a tocar acerca de la ley y la gracia, porque te van a ser de gran bendición. Dios te bendiga.